Saludos terrícolas, qué bueno que están una vez más con nosotros. Yo soy Víctor Báez, este es el segmento Deportivad y esta semana tendremos un tema bastante interesante y muy controversial porque desde este pasado lunes hemos visto una nueva era en el béisbol de las grandes ligas. Una nueva era entre comillas porque se está aplicando una regla que ya estaba en el libro de reglas, valga la redundancia, pero sin embargo pues es desde este pasado lunes que los árbitros de grandes ligas están revisando los lanzadores para ver si tienen algún tipo de sustancias. Ya hemos determinado y lo hicimos la semana pasada, pueden buscar en mis redes sociales el video donde me refiero al tema. ¿Qué hemos aprendido en estos primeros días donde los lanzadores están siendo revisados, donde Max Scherzer y Sergio Romo han dado mucho de qué hablar porque no estaban muy contentos con lo que estaba sucediendo? Hemos aprendido lo siguiente, y es el hecho sencillamente de que ciertamente el spin rate, que si recuerdan y vieron el video de la semana pasada, el spin rate no es más que las revoluciones de las pelotas cuando son lanzadas. El spin rate ha bajado. El lunes, por ejemplo, las rectas que utilizaron en el primer día de revisión, las revoluciones bajaron a 2.265 revoluciones por minuto con una velocidad promedio de 93.8 millas. Y hay que destacar que desde el 3 de junio, cuando el día anterior, día 2 de junio, MLB envió el memo a los equipos diciendo que a partir de esta semana, del día 21, se iban a empezar a revisar. Desde ese día, el spin rate, las revoluciones empezaron a disminuir. El martes, las revoluciones bajaron aún más. El martes, el segundo día de revisiones, 2.233. Estamos hablando de las rectas, para un promedio en los primeros 2 días de 2.244. Obviamente, si yo les menciono esos números, quizás para el fanático convencional no va a entender de qué yo estoy hablando. Y me gusta poner las cosas en contexto para que lo entendamos. Desde el primer día de temporada al 2 de junio, el día antes de que se enviara el memo, el promedio de revoluciones por minuto entre las rectas, que en ese momento era una velocidad promedio de 93.6 millas por hora, las rectas, el spin rate era de 2.319. Del 3 de junio al día 20, desde que se anunció al día antes de la revisión, las revoluciones bajaron a 2.269. Y los primeros días de revisión, repito, fueron 2.244. Estamos hablando de una disminución de alrededor de 80 revoluciones por minuto entre la temporada y también lo que fue desde el 3 de junio a la fecha. Pero podemos poner ejemplos para que vean que esto era todo el mundo que lo estaba haciendo. En el caso de Gerrit Cole, su última salida, el spin rate fue el más bajo desde el 2016 cuando estaba con los Piratas. El spin de su recta bajó 244 revoluciones por minuto con relación a lo que había sido el promedio de la temporada y ha estado en baja desde su primera salida a partir del 3 de junio. En el caso de Scherzer, que fue uno de los que hizo su resabieta, además ese tema de Scherzer también lo vamos a tocar eventualmente. Las revoluciones de Scherzer bajaron alrededor de 100 revoluciones por minuto en esa primera salida. Y DeGrom, que fue el primer lanzador que fue revisado, el lunes las revoluciones de su recta estaban en 2.350 en vez de las 2.500 que estaba promediando. Claro, todos estos lanzadores con ese tipo de revoluciones siguen siendo lanzadores efectivos. Esto no quiere decir que vamos a ver un fiasco en cuanto a lanzadores se refiere. No, los lanzadores van a seguir haciendo efectivos y van a tener que hacer ajustes. De hecho, ya lo están haciendo porque cuando vemos la combinación, también eso se mide. Cuando vemos la combinación de lanzamientos, ahora se está utilizando más la recta de 2 costuras que tiene menos efecto, incide menos cuando no se está usando alguna sustancia prohibida. Hasta el domingo, algunos staff de lanzadores han bajado más sus revoluciones que otros. Hay algunos equipos que han subido inexplicablemente. Vamos a ver. Los Tigres de Detroit es el equipo que más se ha afectado. 111 revoluciones por minuto menos en promedio. Los Diamondbacks y los Cerveceros de Milwaukee 97 menos. Dodgers 93 menos. Atléticos 86 menos.
Rojos de Cincinnati 85 menos, Bravos de Atlanta 84 y los Gigantes de San Francisco 82 revoluciones por minuto menos en relación al averaje de lo que tenían antes de que se aplicara la medida, hasta entre el 13 y el 20 de junio. Otros equipos han ido subiendo las revoluciones, como sería un caso de estudio. Rockies de Colorado lo ha subido en 19 revoluciones, Azulejos de Toronto y los Marlins de Miami. Ahora bien, la pregunta que muchos se están haciendo, ¿está funcionando? La respuesta es sencilla, sí. ¿Qué quería MLB? MLB quería que el bateo subiera. ¿Y está subiendo? Efectivamente sí está subiendo. El promedio de bateo de la liga era de 236 antes de que se anunciaran estas medidas. Uno de los más bajos en toda la historia. Sin embargo, luego de 3 de junio en adelante, el promedio de la liga es de 245. La cantidad de boletos ha bajado, lo que desmiente en alguna medida, aunque es una toma de muestra muy corta, de que los lanzadores en realidad no necesitan tanto este tipo de sustancias para controlar los picheos, que era el génesis del por qué esto se estaba utilizando. Además de que los ponches también han bajado. Los ponches antes del 3 de junio, 24.1% de los turnos terminaban en ponche. Eso ha bajado alrededor de un 1%. No es mucho todavía, pero ha ido bajando, que era una de las cosas que se estaba buscando. Y para terminar, rápidamente, muchas personas se preguntan, ¿es correcto que MLB hiciera esto en este momento? Muchos lanzadores, y yo estoy de acuerdo, hubieran preferido que esto se haga el año que viene, cuando ellos tengan la oportunidad de hacer los ajustes, no durante la temporada. Es justo que se revise a un mismo lanzador múltiples veces, como pasó en el caso de Scherzer. Eso está permitido en las reglas. Yo lo que sí creo que, de hecho, fue una idea de uno de los lanzadores de Grandes Ligas, que si un dirigente pide una revisión a un lanzador, que automáticamente se le descuente una revisión de jugadas. Tiene que haber algún tipo de medidas que Grandes Ligas tome para que esto no se convierta en una costumbre. No creo que pase, porque fíjense que en los primeros días solamente hubo un solo caso, que fue Scherzer, o sea que estamos hablando de uno, de alrededor de 20 y pico de partidos entre los primeros 2 días. Pero nada, vamos a ver lo que sucede, vamos a darle mucho seguimiento porque este tema pica y se extiende. Mi gente, muchísimas gracias por la sintonía esta semana. Será entonces hasta la próxima.